Muy bien, buenas tardes. En esta ocasión vamos a comenzar a implementar los elementales, asignar, leer y escribir en pequeños algoritmos para ir conociendo la mecánica de escribir, de codificar pseudocódigo y al mismo tiempo también realizar la traducción de este pseudocódigo a un código fuente del lenguaje de programación de alto nivel. En este caso, el lenguaje elegido sería el lenguaje C. Recordemos, en el capítulo anterior habíamos hablado del elemental asignar. Este elemental requiere el uso de una variable, así que voy a comenzar por allí para poder expresar algunos ejemplos que me permitan desarrollar la temática, incluyendo varios conceptos en su realización. Muy bien, entonces les voy a presentar los dos entornos que vamos a trabajar. De una parte, tengo el entorno psaint, es un entorno intérprete para pseudocódigo, el cual tiene todas las herramientas que requiero para hacer programas sencillos y aprender las bases del pseudocódigo como tal. En esencia, por aquí tengo los comandos que expresan distintas estructuras que se pueden construir a partir del lenguaje, de las cuales en el capítulo anterior estuvimos hablando del escribir, del leer y asignar. Hay otras, como las estructuras de decisión, el sí, entonces, y el sí, entonces y no, que serían las condicionales simples y compuestas. También tendríamos condicionales múltiples, como el según, y estructuras repetitivas como el mientras o repetir mientras que, el repetir hasta que, el repetir para, y finalmente la posibilidad de practicar un poco la modularidad a través de el encapsulamiento de lógica en funciones. Con estas herramientas sencillas podemos construir programas que tienen ya un comportamiento un poco interesante y que nos permite desarrollar las habilidades básicas para la algoritmia. El pseudocódigo está escrito en español, en un lenguaje casi natural, y allí pues vamos a tener un intérprete que no solamente nos permite ejecutar el pseudocódigo en una aplicación en particular, sino también nos provee la posibilidad de encontrar una cantidad de herramientas en el mismo entorno para poderlas usar. Todas estas herramientas son viables de insertarse en el pseudocódigo para distintas necesidades, ya sea matemáticas, algebraicas, lógicas, relacionales, de cadenas, etc. Entonces, en esencia, tenemos un entorno que nos permite ciertas funciones, cierta funcionalidad para lograr construir programitas que sean un poco interesantes. De otro lado, tenemos también la posibilidad de la ejecución paso a paso para observar. Bien, como les decía, entonces tenemos herramientas para la ejecución paso a paso en el modo de depuración, de tal manera que yo pueda observar los valores intermedios que está tomando una variable y también el flujo de ejecución que toma el programa, por ejemplo, cuando se encuentra con estructuras de decisión que bifurcan su ejecución para un extremo u otro de la lógica. De otra parte, tenemos el entorno de programación en el lenguaje C llamado Synjai. Ambos entornos, tanto psaint como Synjai, son del mismo autor, la misma persona que los ha desarrollado. En este entorno encontramos todas las funciones necesarias para realizar una acción de codificación en el lenguaje C, un lenguaje de alto nivel. Al igual que psaint, Synjai también es un entorno, programación en este caso, ya no es un lenguaje interpretado sino compilado,
y tiene una cantidad de alternativas para poderme permitir una cómoda programación. Este Sinjai nos va a acompañar también durante el resto del curso. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿En qué consiste lo que vamos a hacer? Voy a hacer alguna codificación aquí, demuestro las características y luego hacemos el proceso de codificación en lenguaje C, de tal manera que vayamos conectando de una vez todos los conceptos directamente sobre pseudocódigo y código. Bueno, sin más preámbulo, entonces iniciemos. Ayer habíamos visto cómo trabajar con las variables. Habíamos dado algunas indicaciones acerca del nombrado y del estilo de las variables, etc. Entonces yo quisiera hacer un pequeño algoritmo para mostrar qué se puede hacer con las variables en particular. Entonces voy a colocar aquí un pequeño rótulo para el ejemplo que vamos a hacer. Vamos a colocar ejemplo 1, variables. Bueno, entonces sí puede ser variables o asignación, que es el elemental que vamos a estudiar. Ejemplo, asignación, mejor. Bien, para este ejemplo vamos a necesitar crear una variable. Entonces lo primero que yo hago con las variables es definirlas. Entonces voy a tener una sección para la definición de variables. Esto que acabo de colocar es un comentario. Ese comentario no se considera código ejecutable, simplemente sirve justamente para documentar ciertos trozos de código y ayudarle a quien lo lee, puede ser a mí mismo u otro programador, a entenderlo. Bien, para definir una variable, bueno, ¿qué significa definir una variable? Significa reservar un espacio en la memoria para su contenido. Por ejemplo, si yo estoy definiendo una variable entera, probablemente esté reservando en el momento de su ejecución o de la compilación un espacio de 32 bits. Un espacio que nadie más va a tener la potestad de usar ni tampoco de invadir, de leer, a menos que sea por el nombre de la variable, ni de escribir, a menos que sea también por el nombre de la variable. Entonces ese espacio queda reservado, de tal forma que ya podríamos tener un indicador de cuánto espacio necesitaría un programa para correr. En esencia, entre más variables tengas, tu programa, más memoria requerirá ese programa. Entonces, sería una buena práctica que los programas que yo use y codifique tengan el justo y necesario número de variables. Toda variable tendría que justificar su existencia y ser absolutamente necesaria. Bien, en ese sentido vamos a declarar una variable. Lo hacemos con la función definir, o la palabra clave, mejor definir, y le doy un nombre a la variable. Entonces, habíamos dicho que un estilo para nombrar variables empezaba con el prefijo var. Var para indicar que es una variable. Y el nombre de la variable. Entonces, supongamos que se llama var variable. Listo, ya está. Y a continuación le indicamos el tamaño del contenedor de esa variable. Supongamos que vamos a usar una variable de tipo entera. Entonces hemos ya declarado una variable como entera, lo cual se traduce como que se ha reservado una cantidad de 32 bits en la memoria que serían accesibles a través de este nombre var variable. Entonces la variable implica un contenedor, implica una dirección y luego cuando usemos la asignación implicaría un contenido. Ahora que hemos
declarado o definido una variable cuyo nombre es variable, recuerden que el prefijo var únicamente se hace para identificar su naturaleza, vamos entonces a usar esa variable y a darle alguna manipulación. Entonces, para todas las variables yo puedo realizar siempre un ejercicio de inicialización, que consiste en dar un valor inicial, ¿cierto? Para que la variable no arranque en un estado indeterminado, sino en un estado determinado, en el cual sepamos qué esperar de ella incluso la primera vez. Entonces, siempre va a haber una especie de sección para la inicialización de las variables. Listo, ya está. Ya tenemos entonces esa regioncita, por decirlo de alguna manera. Y aquí es donde ocurre el uso de la estructura asignar. Entonces yo puedo hacerlo directamente por el comando o la puedo escribir a mano en esta parte, en la línea 5. Veamos por el comando. Entonces simplemente hago clic aquí, estando ubicado en la línea 5 y sale la estructura. Entonces me da como una especie de formato para yo poder diligenciar en aquellas partes donde se requiere una personalización. Y además también me está mostrando en qué consiste, ¿cierto? Entonces me dice, miren, variable, que es lo que le estoy pidiendo aquí. Completa aquí el nombre de la variable cuyo contenido desea modificar. Como el contenido que deseo modificar es el que se refiere a la única variable de este pseudocódigo, entonces aquí colocaría var variable. El contenido de la variable es el que se va a modificar. Y a continuación coloco una expresión. Bueno, una expresión puede ser desde un número hasta una expresión matemática o una combinación de expresiones relacionales y matemáticas o una expresión combinada de expresiones relacionales, matemáticas, lógicas. Todo eso puede ser una expresión. Lo importante aquí es que si yo hago esas combinaciones, entonces la expresión tendría que resolverse a un único valor entero. Eso es lo que importa. En caso de que la expresión asignada aquí no corresponda a un valor entero, después de evaluada, se va a producir un error de tipo. Frecuentemente en los lenguajes de programación se conoce como un type mismatch, que consiste en que no coinciden los tipos de la expresión y la variable. Es como un poco los tipos incompatibles no van a producir más que errores como tal. Muy bien, como vemos existe una especie de sintaxis que implica en este caso el uso de puntos y coma al final de cada línea de código. Estrictamente hablando, en psaint no es necesario o no es obligatorio, y eso depende mucho de cómo uno tenga configuradas las opciones del lenguaje. Si yo este pseudolenguaje lo tengo configurado para no requerirme puntos y comas, puedo desactivar, por ejemplo, esta opción. Dice controlar el uso de punto y coma al final de sentencias secuenciales. Yo la puedo quitar y él no me va a obligar a ponerlo. Pero ¿por qué yo tengo chequeado esta caja y casi todas las cajas que están aquí en esta forma? Porque esto es lo más parecido a el lenguaje de programación. Entonces de una vez me voy acostumbrando a usar el pseudocódigo casi como el lenguaje de programación, es decir, algunas restricciones que exigen un poco más de rigurosidad a la hora de codificar. Esto hace que yo como programador desde el inicio me vaya acostumbrando directamente a tener una rigurosidad a la hora de codificar que no va a desembocar en un choque conceptual cuando pase al lenguaje de programación. Entonces, yo prefiero dejarlo con los puntos y comas y con algunas restricciones para que cuando pase aquí
prácticamente sea copiar y pegar. Muy bien, vamos ahora a ver qué es lo que le ocurre a la variable en tiempo de ejecución. Para esto siempre es muy importante y recomendable aprender a manejar la ejecución de paso a paso para entender cómo ocurren las cosas dentro del programa a la velocidad que un humano podría comprender. Que recuerden que las máquinas están trabajando a una velocidad de millones de instrucciones por segundo o megahertz. En el caso de nosotros, trabajamos a una instrucción por segundo. En ese sentido, es muy recomendable aprender a manejar el modo de ejecución paso a paso o también llamado modo de depuración. Vamos a ver entonces qué ocurre. Para activar el modo de ejecución paso a paso, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a activar esta barra, ¿cierto? Que parecen dos pies. E inmediatamente lo que tenemos nosotros aquí es que se nos ha presentado a nosotros una ventana que es la consola donde van a iniciarse todas las instancias del programa como tal. Si el programa llega a tener algún error o alguna falta en la sintaxis o problema, nosotros nos vamos a dar cuenta porque justamente aquí, por ejemplo, en la ventana está apareciendo que existe un error en la línea 5, donde está la ejecución detenida, ¿cierto? Y me dice que la variable no está definida. Es decir, que la expresión no está determinada. Bueno, eso es natural porque nosotros apenas estamos escribiendo y esto es una demostración. Vamos entonces a resolverlo. Voy a detener la ejecución y voy a darle un valor a esa expresión. Entonces voy a comenzar con una literal. Supongamos que le asignamos el número 4. 4 es un número entero, por lo tanto no es incompatible con variable, que también es un entero. Ambos son compatibles. Y voy a reintentar la ejecución paso a paso. Entonces yo tengo varias alternativas en la ejecución. Puedo activar, por ejemplo, la prueba de escritorio y también puedo explicar en detalle cada paso. Vamos a hacerlo inicialmente sin estas dos opciones y luego vamos agregando cada cosa para ver qué información me saca con la prueba de escritorio y también el paso a paso. Veamos. Inicio la ejecución del programa. Ya se ha iniciado. Y está en ese punto corriendo a su propia velocidad. Es decir, la ejecución es automática, ¿cierto? Pero corre a una velocidad determinada. Sin embargo, nosotros no pudimos ver, sino que en la consola, que inicia y termina. Eso fue todo lo que pudimos ver como información. Si yo quiero más información, entonces tengo que cerrar aquí y, por ejemplo, decirle que me explique qué es lo que está pasando en cada momento, ¿cierto? Yo puedo hacer una ejecución rápida o en automático, o también puedo ir paso a paso. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, esta. Voy a decirle que primer paso, ahí está, y se detuvo. Noten que ahora me está esperando porque hasta que yo no le diga avanzar el siguiente paso no va a moverse. La ejecución en estos momentos se encuentra aquí en la línea 1. Es lo que dice ejecución iniciada. Para eso sirve. En pleno, el algoritmo todavía no ha empezado, pero ya está. Es inminente. Le digo avanzar un paso. Bueno, antes de eso, fíjense que aquí está apareciendo una explicación de lo que está ocurriendo. Línea 1, instrucción 1, el algoritmo comienza con el proceso ejemplo asignación. Le digo avanzar un paso. Y ahora lo que va a hacer es definir el tipo de la variable, var variable como numérico entero. Es lo que está ocurriendo aquí. Recuerden que al momento de definirla, var variable va a adquirir una dirección de memoria y un tamaño de contenedor para albergar el contenido, que sería un número entero. Bien, voy a darle otro paso. Y ahora lo que va a hacer en estos momentos dice, lo primero es evaluar la expresión asignar. La expresión asignar en estos momentos es el 4,
pero él debe evaluarla. No es tan inmediato como nosotros que vemos literalmente el 4 y lo evaluamos como un 4. Él va a evaluarlo, ¿cierto? Y una vez que lo evalúe, lo va a asignar. Avanza otro paso. Dice que el resultado de la evaluación de la expresión 4 es 4. Y avanza un paso. Y ahora almacena ese resultado, es decir, almacena el resultado 4 en var variable. Entonces noten que aquí hay varias instrucciones, ¿no? Es decir, es una sola línea de código, pero hay varias operaciones atómicas que están ocurriendo. Evaluar la expresión y luego asignar la expresión evaluada ya con un valor determinado en entero a var variable. Listo. Ahora avanza un paso, finaliza el algoritmo y con esto termina la ejecución. Entonces con este ejemplo sencillito podemos ver alternativas que existen en el entorno PSaint y al mismo tiempo los conceptos de las variables. Vamos a hacer otro ejemplo para ver un poco más allá en la ejecución. En este otro ejemplo de ejecución paso a paso vamos a activar la prueba de escritorio. Consiste en vigilar el contenido de las variables a medida que nosotros estamos evolucionando con la ejecución del programa. Para esto, en la prueba de escritorio, además de que está activado también la explicación, vamos a realizar una vigilancia. En muchos entornos de programación se les llama los watch, que es vigilar, una vigilancia sobre una variable o expresión. La variable que voy a vigilar se llama var variable. Entonces voy a colocar var variable aquí y le digo OK. De tal manera que quedó en el panel de las variables vigiladas. Bueno, y además es la única en este ejemplo. Vamos entonces a ejecutar paso a paso para que no solo vaya explicando, sino también nos vaya indicando qué es lo que está ocurriendo aquí. Bien, ejecuto, aquí tengo la consola nuevamente y ahora voy a avanzar un paso para que empiece a mostrarme los cambios. Como podemos darnos cuenta rápidamente, aquí vemos que para el caso de var variable aún no está definida y la razón es que esa variable no está definida porque apenas estamos en la línea 1 del algoritmo. Así que tendremos que esperar al momento en el cual se defina la variable. Muy bien, vamos a avanzar otro paso. Y ahora entro a la línea 3. Aún no se ha inicializado la variable, pero ya se definió. Fíjense cómo ya en la línea 3 cambia el mensaje para la variable de no definida a no inicializada. Cuando dice no inicializada, significa que la variable ya se definió. Muy bien, continuamos otro paso. Ahora se va a ejecutar la línea 5, se va a evaluar la expresión a asignar, que es 4. Como él no sabe qué es lo que va a dar en el resultado después de la evaluación, por esa razón coloca que la expresión a asignar es 4, pero aún no la ha evaluado. Le digo avanzar otro paso, evalúa la expresión. Fíjense cómo aquí se mantiene en la línea 5 todo el tiempo. Y aún no la ha inicializado, porque apenas está determinando la evaluación de la expresión. Ya la determinó. Ahora corresponde asignar la evaluación de la expresión literal 4, cuyo resultado fue 4, en la variable var variable. Avanza otro paso. Ahora sí, el resultado se guarda en var variable, ¿cierto? Bien, aquí continúa todavía con no inicializada. Le digo avanzar un paso y fíjense cómo ya una vez que salgo de la línea 5 ya se puede afirmar algo acerca de var variable. Ya adquirió el valor evaluado de la expresión literal 4 que fue almacenado en ella. Y estamos en la línea 6 en este momento. Pero al inicio de la línea 6, cuando va al final de la línea 6 a la ejecución, entonces el algoritmo termina, finalizada la ejecución, y ya
hemos terminado con esa depuración. Entonces noten cómo el modo depuración es supremamente útil para entender qué es lo que está ocurriendo internamente en el algoritmo. Muy bien, a continuación entonces vamos a realizar la traducción de este pseudocódigo que es independiente de cualquier lenguaje de programación en un código para un lenguaje de programación elegido, en este caso es el C, de tal manera que tengamos el equivalente en la izquierda y en la derecha de pseudocódigo y de lenguaje C. Para realizar el proceso, entonces, de mapeo a código desde el pseudocódigo hacia un código fuente en C, vamos a crear un programa simple en el entorno Synjai. En este caso, elegiríamos la plantilla programa C en blanco. Le digo crear y aquí tengo ya inicialmente un formato de plantilla para un programa sencillo en C. En estos momentos tengo unas herramientas que me permiten de alguna manera tener una funcionalidad básica, como guardar los archivos, como deshacer los cambios o editar, en general herramientas de edición, de búsqueda como tal, de comentarios. Y por aquí tengo las herramientas que tienen que ver con la compilación y también la ejecución. Y algunas herramientas de depuración como tal. Muy bien, en este momento tenemos también algunos paneles del compilador, alguna ayuda, alguna prueba de escritorio, algunas inspecciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la traducción de este código al lenguaje C. Bueno, primero que todo tenemos algunos elementos que aquí no están presentes en el pseudocódigo. Esos elementos en esencia serían la inclusión de una librería estándar, por eso la std, de entrada, input, salida, output, que está formalizada en un archivo especial que se llama cabecera, por eso está la extensión .h. Esa cabecera describe los prototipos de funciones que se pueden usar con esta librería. Veamos un ejemplo. Para encontrar ese archivo de cabecera, abrimos en el disco duro, en la raíz de disco duro, archivos de programa x86 y buscamos el directorio de Synjai. Aquí vamos a encontrar en este directorio todo lo que necesitamos o que está instalado para el lenguaje en particular. Esos archivos .h también se encontrarán aquí en este directorio. Bien, estos archivos .h se encuentran dentro del directorio Synjai Ming W32-GCC6 subdirectorio include. Y aquí podremos encontrar justamente esas definiciones para las librerías como tal. Y aquí tenemos standard input output.h. Vamos a abrirlo y veremos de qué se trata este archivo. Aquí lo he abierto junto con el archivo que ya teníamos nuevo para C. Y fíjense que esto es una documentación que además también tiene una cantidad de cuestiones del lenguaje de programación que nosotros no tenemos que entrar a modificar, pero que sí nos va a servir de alguna forma para entender qué nos ofrece esa librería como tal. Entonces tenemos una cantidad de servicios, una cantidad de cosas que están puestas allí y que yo podría usarlas para gobernar la entrada estándar, salida, y entrada estándar para la consola como tal. Entonces ahí se encuentra esto, está documentado, etcétera. Pero nosotros vamos a usar cuestiones muy sencillas. De hecho, para este ejemplo no vamos a usar la librería estándar input output. Vamos simplemente a usar una rutina main, eso es todo. Y tampoco vamos a tener que pasarle argumentos ni nada. Muy bien, solo vamos a usar esta parte. Ahora, tenemos aquí un retorno cero. Ya voy a explicar en qué consiste.
Primero vamos a definir la variable como entera, cuyo nombre es var variable. Para definirla, digo lo siguiente. Digo entero, var variable, y eso es todo. Entero, var variable. Con esto, lo que he hecho es la definición de variables también. Aquí también puedo especificar comentarios con el doble slash. Listo, ya quedó definida la variable. Ahora voy a inicializar esa variable tal como se hizo en el pseudocódigo. Entonces, segunda sección, inicialización de variables. Aquí lo que hago básicamente es decirle var variable y le asigno un valor, el valor que tendría allí en la literal 4 del pseudocódigo. Listo, ya se asignó el valor. Y con esto terminaría la descripción en lenguaje C para ese pseudocódigo. Eso sería todo. Pero aquí hay una instrucción adicional que es return 0. ¿Para qué sirve return 0? Return 0 sirve para indicarnos a nosotros si la ejecución del programa fue exitosa o no. Es una práctica de programación que la rutina main tenga un valor devuelto entero y que si todas las instrucciones se ejecutaron correctamente, entonces va a existir un retorno de 0 indicándonos que todo estuvo bien en la ejecución. Este código debe ser compilado previamente antes de ejecutarse. Claro está que si yo indico aquí que quiero ejecutarlo, de forma automática e implícita estaría la compilación. Pero vamos a hacerlo separado. Voy a compilar primero y nos vamos a fijar aquí en la parte de abajo que no hayan errores y el compilador también me indicará si hubo o no errores. Procedo con la compilación. Y ahí está, la compilación finalizada. Me dice que hay 0 errores en esta compilación. Hay otra sección que no son errores, pero son advertencias porque podría ser indicador de alguna especie de mala práctica en la programación. Veamos de qué se trata esta que aparece aquí. Dice, la variable, var variable, se ha definido, pero no se usa. Eso es un indicador de malas prácticas. En este caso es un ejemplo muy sencillo, pero si esto fuera un programa más grande, donde yo defino variables, tal vez las inicialice, pero no las uso, o ni siquiera las inicializo, entonces eso sería un indicador de malas prácticas porque quiere decir que yo estoy declarando variables que probablemente usen espacio y memoria que no tiene ninguna justificación. Entonces, esto es una advertencia. A veces las advertencias se convierten en errores. A veces simplemente son llamados de atención para tener cuidado. En este caso es un llamado de atención. No es grave porque el ejemplo lo que pretende hacer es esto. Cuando ejecuto aquí en el psaint, esto es lo que obtengo. Cuando ejecuto en synjai, él me va a ejecutar esto en otra consola, fíjense, y aquí me está indicando, para esta consola, me está indicando la ejecución. No hace nada, no imprime nada, pero sí me indica que el programa finalizó con un código de salida 0. Cuando finalizó con código de salida 0, yo estoy tranquilo porque sé que el programa ejecutó bien. Cuando aparecen por aquí números extraños y grandes, hay un inconveniente. El programa ha tenido problemas y ha finalizado, pero con problemas. Algo sucedió. Bien, aquí tenemos el paralelismo entre pseudocódigo y código para explicar cómo usar una variable y asignarle una literal. Vamos a complicar un poquito más el ejemplo para ilustrar más conceptos. Muy bien, como comentario adicional al ejemplo anterior, podemos decir que main es el punto por el cual inicia la ejecución del programa. Todo programa en C debe tener un main de tal forma que quien ejecuta el programa, que es la computadora, sepa por dónde va a arrancar, cuál es la rutina que inicia todo. Este es como el Big Bang del universo de código. Por aquí arranca toda la ejecución del programa. Muy bien, vamos a complicar un poquito más esto para poderlo usar.
de diversas maneras explicando distintos conceptos. En este apartado vamos a realizar distintos usos para variables con distintos tipos de datos. Entonces tenemos aquí una variable entera. Vamos a renombrarla como var entero, por ejemplo. Ya está. Y a esa variable pues se le puede o se le va a cambiar el nombre, es necesario, porque si no, no la va a reconocer. Pero vamos a definir otras variables de otro tipo para ver qué ocurre. Por ejemplo, definir var carácter como, y aquí elegimos algo. Vamos a ver. Busquemos una palabra adecuada en el pseudocódigo para poderlo indicar como cadena. Ya está. Entonces tenemos variables, dos variables con distintos tipos de datos. Veamos las implicaciones. Entonces, por ejemplo, para var entero, el número 4, y para var carácter, vamos a asignarle una cadena. Por ejemplo, hola. Ahí tenemos un saludo. Y vamos a agregar esa cadena, o var carácter mejor, var. Pero de hecho sería mejor nombrarla como var cadena. Así que la voy a renombrar porque no está expresando la naturaleza ni el propósito en el nombre de la variable. Así que lo mejor es ajustarla en su nombre. Ahora sí está transmitiendo semánticamente lo que se propone contener. De tal forma que voy a agregar aquí var cadena dentro de las variables observables. Y vamos a ejecutar en modo depuración ese pseudocódigo. Bien, entonces comenzamos aquí. Tenemos las dos variables, var variable y var cadena. Bueno, de hecho, var variable desapareció dentro de las observaciones, dentro de las banderas. Así que debo quitar esta columna. Veamos cómo se hace. Entonces he limpiado las observaciones sobre las variables y hago la introducción de los nuevos nombres de variable para observar. Ahora sí, ya está bien. Var entero y var cadena se van a observar con la ejecución paso a paso. Así que comienzo la ejecución. En estos momentos las dos variables no están definidas, como se muestra aquí. Luego defino la variable var entero, que no está inicializada y no está definida. La variable var cadena. Continúo. Y ahora ya se definieron las dos variables, var entero y var cadena, pero ninguna está inicializada. Voy a proceder a inicializar la variable var entero con la literal 4. Listo, la inicializo, el resultado es 4, el resultado se guarda en var entero y ya se almacenó, dando como resultado esto al inicio de la línea 7. Ahora se va a evaluar la expresión hola para ser asignada en la variable var cadena. La evalúa, determina que el resultado es hola, avanza un paso. Noten cómo aquí la variable var entero mantiene su valor porque no se hizo nada más con ella. Y ahora vamos a observar por aquí cuando aparezca el hola para la variable var cadena. Avanza un paso y justamente era lo que se esperaba. Entonces cada variable tiene contenido diferente gracias a los tipos de datos distintos que están manejando. Bien, ahora sí, finaliza la ejecución. Antes de continuar con otro ejemplo, vamos a realizar la creación y el guardado del archivo donde estamos trabajando. Para lograrlo, entonces, hacemos clic aquí en esta herramienta. Sale un cuadro de diálogo que nos indicará en qué lugar deseamos
almacenar este código, así que voy a crear un nuevo directorio para poder trabajar los ejemplos de este curso. Vamos a crearlo por aquí. Ok, ya está. Y dentro de esa carpeta va a quedar este. Tengo que darle naturalmente un nombre, así que voy a colocarle ejemplo asignación. Y con esto ya queda almacenado el archivo y guardado para una próxima oportunidad. De tal forma que el nombre del archivo queda como ejemplo-asignación.psc, que significa psaint code o psaint pseudocode. Muy bien. Ahora, este código, para traducirlo al lenguaje C, bueno, la idea es que vamos a colocar la nueva variable de tipo cadena aquí. Así que para declararla tendría que colocar una variable de tipo char. El nombre de la variable sería var cadena y le indico el número de caracteres que podría llegar a usar. Supongamos que es ajustado y vamos a hacerlo con 4. Así que ahora en la inicialización de la variable vamos a asignar esa variable cadena a el texto hola. Muy bien. E intentamos una compilación. Como pueden darse cuenta, aquí hay un error. Dice error asignando una expresión a un tipo de arreglo como tal. Vamos a resolverlo. Vale, entonces la solución a ese problema anterior sería, en lugar de esto, declarar e inicializar de una vez la variable. Esto nos lleva a otro concepto. La variable puede ser inicializada en el mismo momento de su declaración. Entonces podríamos reescribir este código y hacer la inclusión de la inicialización directamente con la declaración de las variables, llevándonos a tener un código un poco más corto que el mismo pseudocódigo. Quedaría así. Entonces noten cómo la variable se declara y se inicializa en el mismo momento, en la misma línea de código, para los dos casos. Y nuestro código en C quedaría de apenas 6 líneas versus 8 líneas del pseudocódigo. Entonces aquí tenemos otro concepto explicado para analizar cómo queda. Y nuestro código pues tiene ahora 0 errores. Y bueno, las dos advertencias que habíamos previsto, porque las variables se están declarando e inicializando, pero no se están usando para nada. Muy bien, ahora en este ejemplo vamos a escribir los valores de las variables que recién se asignaron. En el pseudocódigo vamos a proporcionar justamente la salida. La salida por consola de variables. Cuando me refiero a las variables, me estoy refiriendo específicamente al contenido de estas, ¿de acuerdo? Para lograrlo, entonces tengo que escribir, simplemente escribir, y a continuación el valor de la variable. Pero no el valor, perdón, sino el nombre de la variable para que su valor o contenido sea impreso en la consola. Entonces, por ejemplo, var entero, eso escribiría el número 4 en la consola, y hago lo propio para var cadena. Y con esto pues ya tendría entonces la posibilidad de escribir en la consola. Veamos. Ejecutémoslo. Entonces ya sabemos qué está ocurriendo en cada paso. Está definiendo las variables, reservando el espacio de memoria. Está asignando, evaluando la literal y asignándola a la variable, var entero. Fíjense que la prueba de escritorio está corriendo aquí y aquí está explicando lo que está ocurriendo. Luego se evalúa la expresión hola, su resultado es hola, el resultado se guarda en var cadena y ya quedaron guardadas. Ahora voy a escribir esas variables a la consola, que es esta. Avanzo un paso, escribo el 4, listo,
Y ahora escribo lo que es el contenido de var cadena, hola. Y con esto finaliza el algoritmo. Y con esto vamos a hacer entonces la traducción al lenguaje C. ¿Cómo sería? Entonces, para poder imprimir en la consola los valores de las variables, tenemos que utilizar nuevamente el include, es decir, incluir la librería de standard input output.h. Para poder utilizar una función de esa librería que es el printf. Esa función me permite a mí pues imprimir una variable cualquiera. Inicialmente solo le voy a decir que imprima variable y ya está. Y luego que imprima, bueno, solo hagamos esta y vemos qué problemas trae. Ahí están, hay errores, entonces dice que hay un lío con el printf, ¿cierto? Dice, ha pasado un puntero a un entero sin cast. ¿Qué significa? Necesito yo decirle qué es lo que voy a imprimir y en qué formato. Así que le voy a indicar que aquí voy a imprimir un entero, porcentaje i de entero, ¿cierto? Y lo que se imprime es var variable. Entonces aquí estaría formato y contenido. Veamos. Ya, no hay problema. Veamos la ejecución. Vamos a compilarlo. No tiene problema de compilación. Ejecutémoslo. Y fíjense cómo en la consola se imprime el valor de 4. Ahí está. Listo. Vamos a hacer lo propio para la siguiente variable. Entonces, print f. ¿Cierto? La variable cadena debe imprimirse con formato de cadena. Así que le voy a colocar porcentaje s para cadena var variable. Pero en este caso sería var cadena. Bueno, hay una cosa y es que los nombres de variables no están correspondiendo aquí para la variable var entero. Así que voy a ajustarlo para que los dos códigos queden exactamente iguales, solo que uno expresado en pseudocódigo y otro en el lenguaje C. Ya quedaron ahora sí iguales, var entero y var cadena. Aquí puedo aumentar el tamaño de código con la ruedita del mouse. Si tienen un mouse, por ejemplo, óptico con 3 botones, con ruedita. Veamos si aquí también se puede. Sí, también se puede, no hay problema. Puede hacer igual. Y veamos qué ocurre con la compilación de este ejemplo. Bueno, 0 errores, 0 advertencias. Fíjense que las advertencias desaparecieron porque estas variables están siendo declaradas, inicializadas y además usadas. Entonces ya no hay ni errores ni advertencias. Por ende, la ejecución va a salir limpia cuando la emprenda. Aquí está el resultado. 4, hola. Y aquí tengo la salida con el valor 0 para el retorno. Vamos a analizar un poco las diferencias en la ejecución de cada uno. Perdón, tengo que hacerlo por aquí para que no haya inconveniente. Aquí está. Entonces fíjense cómo las ejecuciones son ligeramente distintas. ¿Qué tenemos aquí? Que por cada escribir yo tengo automáticamente un salto de línea aquí en la ventana de pseudocódigo ejecutada. Mientras que estos printf, que son escribir en la consola, no necesariamente plantean un salto de línea. Entonces yo podría pues incluir más cosas. Por ejemplo, si quiero el mismo resultado, aquí puedo decirle escriba la variable en formato entero y luego salte de línea. Y aquí escriba la variable en el formato cadena y luego salte de línea también, si se quiere. ¿Sí? Entonces esto nos daría un resultado parecido al de la consola de pseudocódigo. Fíjense. Aquí la tenemos.
4 hola, y aquí está la ventana de pseudocódigo, cada una con su ejecución. Muy bien, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues es material que se puede desarrollar más en futuros ejemplos, pero es un poco para que se den idea de cómo ya poder ir escribiendo cosas que tengan sentido en el lenguaje C. ¿De acuerdo? Aquí me hizo falta una sola cosa, que fue la creación del comentario de la salida, ¿cierto? Entonces aquí vamos a imprimir, sería la segunda parte, la salida por consola del contenido de las variables como tal. Y sigue siendo pues un poco, bueno, en ese momento los dos tienen las mismas líneas de código porque aquí tuve que agregar el include. Pero en esencia lo que yo quiero que ustedes noten es el paralelismo que tiene, ¿sí? El paralelismo que tiene pseudocódigo y código. Esto puede recibir cualquier palabra, la que yo quiera. Supongamos que vamos ahora a ponerle hola mundo y aquí también hola mundo. Entonces la ejecución pues será ligeramente distinta para representar esas cosas. Entonces aquí está la ejecución del lenguaje C, ya con la modificación de hola mundo. Y por este otro lado tenemos la ejecución de pseudocódigo con también la modificación de hola mundo. Entonces pueden ver que pues eso es flexible, él acepta cualquier contenido. También se pueden concatenar dos variables en un solo printf. Sí, es posible hacerlo. De hecho, yo podría, por ejemplo, en este caso, escribir entero y luego escribir la cadena. No tiene problema. Fíjense cómo modifica un poco el comportamiento. Entonces me queda var entero, 4 hola mundo. Y en este caso, para obtener el mismo comportamiento, entonces yo podría colocar porcentaje i, tal vez un espacio, ¿cierto? Porcentaje s. Y entonces lo que hago es que planteo que en un solo printf se va a escribir primero una variable de tipo entero y luego una variable de tipo cadena. Y entonces el resultado sería el siguiente. Pero hay un problema técnico que quedaría pendiente por resolver. Y es que fíjense cómo la cadena no se escribe como yo hubiera esperado, ¿cierto? Como tal. Está el entero, muy bien. Ahí está. Está la cadena. Pero la cadena no se escribió correctamente como en el caso anterior. Entonces, son temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, por ahora el ejemplo se quedaría como lo teníamos anteriormente, tanto en pseudocódigo como en el código. Bien, quedaría así. Por hoy no es más. Bueno, aquí hubo un error. Me acaban de decir, y tiene toda la razón. Puse el símbolo equivocado. Así que vamos a corregirlo directamente. Bien. Veamos el resultado. Bueno, ahora sí. Agradezco muchísimo a la persona que me ha corregido desde el chat. Y tenemos, ahora sí, la impresión de un entero, primero, la variable entera, luego la variable de tipo cadena, ahí está. Y luego el salto de línea. Y entonces tenemos las ejecuciones semejantes a las ejecuciones de del pseudocódigo, que estaría aquí. Pues aquí lo tenemos. Bueno, semejantes. Aquí lo único que tengo que hacer es el cambio para cadena. Y ya me queda. Entonces quedaron los dos parecidos. Parecidos porque aquí sí introduje un espacio, ¿no? Ahora, si quiero que queden exactamente iguales, no introduzco ningún espacio y me van a quedar
ahora sí, las dos ejecuciones idénticas, es decir, el pseudocódigo y el código se corresponden uno a uno. Y ahí tienen ustedes el resultado final. Bien, vamos a continuar haciendo más ejemplos en el próximo capítulo. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.